Bueno, paso al PowerPoint. Bueno, la idea con esta primera parte es contextualizarlo, digamos, a la minería de datos dentro de lo que ustedes ya vieron previamente, que es la inteligencia empresarial y el data warehouse. Nosotros eh, no vamos no hay una continuidad, digamos, de esa temática, sino que, como les digo, la minería de datos viene a complementar o es otro enfoque más eh, dentro del, para hacer un aporte, digamos, dentro de lo que es esa pirámide de datos, información, conocimiento y sabiduría, ¿no? Algo de eso ya en esa charla que les pedí que vieran, yo hacía mención a, a esta cuestión de cómo con los datos podemos construir conocimiento, ¿sí? Así que, y cómo con estos algoritmos, digamos, de minería de datos, uno puede encontrar patrones o reglas generales que le vamos a considerar conocimientos, un poquito más allá de información. Bueno, entonces para hablar de esa cadena de valor, que es desde que uno tiene el dato crudo, digamos, cómo podemos realizar operaciones con esos datos para obtener información y que a su vez esa información pueda ser analizada, eh, relacionada, resumida para obtener conocimiento, ¿no? Es como que puedo tener muchos datos, de esos datos puedo sacar una cierta cantidad de información, eso ya es menor, digamos, ¿sí? En menor cantidad, en menor volumen, la información son datos ya consolidados, resumidos, presentados de alguna manera que hagan la reducción de cuanto al volumen y una mejora en la calidad de lo que se puede entender a partir de los datos, ¿no? La información le agrega valor, digamos, a los datos. Le agrega valor, le da significado, los contextualiza, digamos, eso hace la información. Y por eso decimos que un dato es una representación de algún aspecto de la realidad, ¿sí? Realmente van a ser datos, estábamos acostumbrados a que datos sean, ya sean números o textos, pero hoy el dato puede venir en forma de sonido, de imagen, de video, un emoji, digamos, también es un dato porque es una reacción, o sea, da a entender alguna opinión, alguna sensación, un sentimiento de los usuarios, ¿sí? Hoy un clic que hagamos es un dato, ¿sí? O sea, podemos registrarlo, todo eso puede ser registrado y por lo tanto se convierte en un dato, ¿no? Se registra, se almacena, se detecta de alguna manera un dato ¿cómo nace, digamos, un dato? A través de algún sensor, de algún elemento que permita capturar ese aspecto de la realidad, ¿sí? Como les digo, entonces un clic, un scroll que hagamos en la pantalla del- del celular es un dato, ¿sí? El tiempo que estamos en la pantalla, que nos detenemos en alguna imagen o el video que veamos, cualquier interacción, digamos, que tengamos con una aplicación, con un sistema, son considerados datos, ¿sí? Las opiniones, como les digo, un emoji, un me gusta o cualquier reacción que tengamos a publicaciones en redes sociales son considerados también datos. Ahora, ¿qué hacemos con toda esa gran masa de datos que se generan continuamente y de diferentes formatos, como les comentaba recién? ¿Sí? No es solo ya un dato alfanumérico, hasta hace unos años, digamos, uno consideraba que los datos podían ser alfanuméricos y que se almacenaban en una base de datos relacional con una cierta estructura, ¿sí? Hoy eso se ha ampliado a estos ejemplos que les mencionaba recién,
de distintas formas de capturar datos. La difusión de todo lo que sean los sensores electrónicos, ¿sí? También permiten capturar otro tipo de datos en forma continua. No sé si ustedes han visto de una aplicación, de un trabajo que está haciendo justo nuestra facultad, profesores de nuestra facultad, junto con el INTA, de que han incorporado, han desarrollado como un collar que tiene un chip de geolocalización, ¿sí? Para los animales. Entonces, ese dato también, esa es una nueva forma de recolectar datos, digamos, a través de sensores. No tiene que ser una persona que carga datos manualmente, digamos, lo que conocemos como el data entry, sino que ahora el dato se registra, se captura de manera automática por, como les decía, sensores, ¿sí? O los dispositivos mismos que intercambian datos entre sí. Hoy en día, no solo las personas generamos datos, ¿sí? Sino también en el marco de lo que se denomina la Internet de las cosas, hay dispositivos que intercambian datos entre ellos sin intervención de las personas. ¿Estamos? Entonces, ya en este momento hay más datos que se generan por los mismos dispositivos, generan e intercambian dispositivos entre ellos que datos que generamos las personas, ¿sí? O sea, un mensaje de WhatsApp que nos mandemos, un mail, ¿sí? Una llamada telefónica, que son datos, digamos, que generamos y que intercambiamos entre personas. Hay otro universo paralelo que hoy en día se conoce como la Internet de las Cosas, donde van a tener que los mismos dispositivos de manera automática están generando datos, ¿no? Nuestros celulares también están enviando datos constantemente en función de a qué antena están vinculados. Eh, Hay información, digamos que el celular, aunque lo tengamos en reposo, está informando que está en reposo, ¿sí? Se puede, por los sensores de luz que tiene, pues se puede saber si está en un ambiente al aire libre, digamos, o está en un ambiente cerrado, si está a oscuras, a donde está el celular, si está en el bolsillo de una persona. Toda esa es información datos, digamos, que se generan constantemente y que de manera que pasa desapercibida para nosotros. Entonces, datos datos es lo que abunda, les decía, entonces la cadena de valor va a ir haciendo como un proceso de filtrado. La abundancia de datos requiere de que hagamos tareas, digamos, procesemos esos datos para obtener información. Y con esa información, a ver, el conocimiento, el ser humano, ¿qué es lo que hace? Cuando estamos estudiando, para aprender algo, ¿qué necesitamos? Información, seguramente, por ejemplo, va a estar en un libro o ahora está en un, en un video en YouTube o un podcast o lo que hoy, digamos, accedemos a información de diferentes maneras. Ahora, ¿qué hacemos con esa información las personas? Y bueno, la vamos relacionando, vamos incorporando información a la cual hacemos un proceso también de transformación de esa información en lo que podemos decir, denominar conocimiento, ¿sí? Cada vez un ejemplo palpable, digamos, es cuando uno estudia, ¿sí? Se pone a estudiar algo, que lo que hace? Va a recibir información teórica, va a buscar información sobre cómo son los procedimientos prácticos. Por ejemplo, yo me lo estoy haciendo la idea de para lograr conocimiento matemático, por ejemplo, ¿sí? Tienen que estudiar para entender el concepto de límite. Entonces, les va a explicar el profesor, la profesora, van a buscar información ustedes, van a ir a los libros, van a buscar videos en YouTube, van a buscar para cuestión teórica y práctica. Toda esa información,
¿sí? Uno la procesa, digamos, y genera conocimiento, ¿sí? Entonces, hasta ahora, lo que entendíamos bueno, primero por información, es un dato que es un nuevo tipo de dato que resulte relevante, ¿sí? La relevancia, el significado, información son datos con significado, se sabe decir. Eh, es decir, un dato que esté contextualizado, ¿sí? Ahí en la diapositiva ustedes tienen así números sueltos, por ejemplo, ¿sí? O porcentajes, acá el número pi, por ejemplo, 21%, 3.500 euros, dice acá la diapositiva, este, o sí o no, ¿no? Un valor lógico, digamos, por sí o por no. Y después cuando lo contextualicemos, ahí podemos decir que, por ejemplo, a este número le damos significado. Es decir, bueno, este es el número pi, ¿sí? Que sirve en la geometría para calcular, por ejemplo, el largo de una circunferencia, ¿sí? Porque el largo de la circunferencia es 2 por pi por radio. Entonces, eh, eh, contextualizamos y les damos significado a los datos. Este 21% puede significar para nosotros, por ejemplo, el porcentaje del IVA, por ejemplo, ¿sí? O si me dicen 21%, ahora me tendría que decir, por ejemplo, eso es lo que bajó el Bitcoin en esta última semana, por ejemplo, ¿sí? O sea, le estamos dando un contexto y un significado a ese dato crudo. Ahí tenemos información. Y el conocimiento, bueno, el conocimiento, como les comentaba, es una tarea, la generación de conocimiento es una tarea que eh, se considera como reducida o propia, digamos, de las personas, ¿sí? Hasta ahora pensábamos que, bueno, las máquinas, las computadoras, el software nos permitían, era muy bueno, una muy buena herramienta y nos permitían generar información, ¿sí? Por eso es que las carreras, antes de llamarse de informática, eran en sistemas de información, la licenciatura en sistemas de información, la ingeniería en sistemas de información, era porque apuntaban a que desarrollemos software que nos permitan gestionar los datos, capturar, almacenar, recuperar, actualizar datos y generar información, ¿sí? Eso también lo vieron ustedes con la inteligencia empresarial, una forma o herramientas de cómo generar información. La minería de datos lo que va a buscar es generar, sí, algún tipo de información, pero con algún valor agregado, ¿sí? Para que sea considerada más bien una especie de conocimiento que se genera computacionalmente, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la característica, por ejemplo, del conocimiento? Y bueno, que tiene que ver más que nada con un concepto, con una regla general, ¿sí? Decir, bueno, digamos, obtuve el conocimiento acerca del concepto, por ejemplo, de límite, ¿sí? Ya uno hace mentalmente, ya tiene incorporado, por ejemplo, estoy hablando del concepto de límite o de lo que es una geometría, también podríamos hablar de qué es lo que es una circunferencia, por ejemplo. Hacemos la idea del concepto, tenemos el concepto ya internalizado, ¿sí? Una regla genera un concepto global, ¿sí? Acerca de esa realidad. ¿Sí? Entonces, acá en el ejemplo que tienen de las imágenes, es decir, bueno, tienen la imagen en crudo, digamos, ese sería el dato, estaría ahí, pero no me dice más nada, digamos, una simple foto. Ahora, si la foto tiene un epígrafe, ¿sí? Que me explica ahí que son peces en un arrecife de coral en el Mar Rojo, bueno, ahí está entonces ya contextualizado ese dato, ya tiene información, ¿m? Ya brinda una información, lo contextualizaron ahí. Me dicen qué es lo que hay, a dónde, ¿sí? La información es básicamente eso, ¿no? Trasladado, digamos, a nivel periodístico, digamos, los medios
de información, lo que dicen es la regla periodística, que una nota o algún periodista cuando tiene que transmitir algo, nos tiene que básicamente responder a las preguntas de qué, cuándo y cómo, ¿sí? Eh, Ahora, el conocimiento apunta a responder la pregunta del por qué, el por qué suceden las cosas. La información me va a decir qué sucedió, cuándo y cómo sucedió, ¿sí? Y el conocimiento me trata de responder a la pregunta del por qué, ¿no? Los motivos, trata de encontrar los motivos, las causas de eso que sucedió. ¿Mm? Si vamos a, si vamos este, digamos, a las habilidades en cualquier disciplina que tengamos, ¿sí? El que tiene el conocimiento es el que sabe el porqué de las cosas, ¿sí? No sé, a mí a veces me gustaba plantear el ejemplo con, entre el médico y el enfermero, o entre el albañil y el arquitecto, ¿sí? El albañil y el ingeniero civil, ¿sí? Unos saben el cómo, ¿sí? Que tienen información, y los otros tienen el cómo se hacen las cosas, ¿sí? Y las otras profesiones tienen el conocimiento, el por qué se hacen así las cosas, ¿sí? O la causa este, que lleva a lo sucedido, ¿sí? Eso puede ser una buena también forma de distinguir entre información y conocimiento, ¿sí? Y conocimiento es, como les digo, una información, es distintas fuentes de información en las que uno las vincula, ¿sí? Y las relaciona, ¿sí? Y encuentra, como les decía, el porqué. La pregunta, digamos, que guía a la obtención del conocimiento es el porqué. Y genera como respuesta, como salida, digamos, el resultado de esa búsqueda de conocimiento son más bien conceptos o reglas generales. Entonces, uno a partir de este, de la información, por ejemplo, que tiene no solo de esta imagen, sino de, de otras informaciones que necesariamente debemos contar, ¿sí? Llegamos a los conceptos de que ahí hay un ecosistema, de que hay seres vivos, de lo que es el mar y de lo que es la conciencia, por ejemplo, ecológica en cuanto a la conservación de ese medio ambiente, ¿sí? De ese ecosistema. Eh, Tiene que ver con conceptos. Fíjense que ahí la figura entonces tiene que ver con palabras que a nosotros nos llevan a ideas, a conceptos, a reglas mucho más generales. No nos quedamos solo con una imagen, sino que generalizamos hacia los demás casos, ¿sí? De eso se trata la minería de datos, en particular, digamos, las técnicas de aprendizaje automático que vamos a ver durante la materia, apuntan a obtener conocimiento. Vamos a analizar datos que seguramente podemos llegar a obtener información a partir de ellos o brindar información a partir de esos datos, porque es un paso intermedio, obligado, digamos, yo tengo que pasar por la información para llegar al conocimiento, ¿sí? Pero como les digo, tratando de responder eso, el qué, el cuándo, el cómo, que eso ustedes lo vieron en mayor medida cuando estudiaron inteligencia empresarial, digamos, hacían los tableros de control para tratar de, o las consultas, o las tablas dinámicas que hacen, tienen que ver con tratar de responder esas preguntas, qué, cuándo y cómo sucedieron las cosas, y el conocimiento va a tratar de explicar el porqué de las cosas, sin descuidar, digamos, las preguntas anteriores que les mencionaba. Bueno, acá entonces esa pirámide de datos, información, conocimiento y sabiduría, ¿sí? Entonces en la base de la pirámide van a estar los datos, ¿sí? Que les decía, son elementos aislados que representan hechos,
La información son datos procesados para ser útiles. El conocimiento es, digamos, el análisis mental de esos datos. Ahí con esa palabra todavía queda quieren dejar en claro como que el conocimiento ya es inherente, digamos, al ser humano. Nosotros vamos a tratar de que estos, con nuestros algoritmos, simular, digamos, de que generamos conocimiento como lo hacen las personas. De eso busca la inteligencia artificial, digamos, de eso trata. Y la cúspide de esta pirámide es la sabiduría, ¿sí? Que es cuestionarse, porque yo les decía que el conocimiento nos enseña el porqué de las cosas, ¿sí? La sabiduría lo que hace es cuestionarse o poner en duda los porqués, ¿sí? Eso sería, digamos, lo que hace que el método científico, digamos, si bien tenemos cuando se logra, digamos, una ley, una teoría general, como por ejemplo la teoría de la relatividad de Einstein, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, el sabio lo que va a buscar va a tomar ese conocimiento y lo va a poner en duda, lo va a cuestionar, ¿sí? Para descubrir a ver si es que si en realidad hay que reformular el conocimiento que se da por sentado, ¿sí? Esa sería, digamos, la cúspide de esta pirámide y que, como les digo, es poner siempre en duda nuestro propio conocimiento, ¿sí? Cuestionarlo para, digamos, validarlo si es que realmente sigue siendo bueno ese conocimiento, esa explicación, ese porqué de las cosas, ¿sí? Y si no, mejorar, digamos, el conocimiento, ¿sí? Reformulándolo. Bueno, y después hay una frase ahí de Einstein que me gustó y que creo que aplica muy bien a lo que vamos a buscar nosotros, que es el aprendizaje, ¿no? Para poder obtener conocimiento, la acción básica es el aprendizaje. Si uno no aprende, no obtiene conocimiento. De nuevo, el ejemplo que lo están vivenciando ustedes y que también lo vivenciamos a lo largo de la vida, digamos, que nosotros tenemos, la única forma de aprender es a través de la experiencia. Si no, todo lo demás es solo información, dijo Einstein. O sea, creo que hay una buena receta, digamos, de cómo se puede obtener conocimiento que se va a ver reflejado en cuando aprendemos algo, ¿sí? ¿Cómo aprendemos? A través de la experiencia, ¿sí? Porque si no, todo lo demás, dice, es simplemente información. Bueno, pónganse a pensar en todo lo que uno aprende, en realidad puede decir que realmente lo aprendió cuando lo practicó, ¿sí? Cuando tiene experiencia en esa acción, ¿sí? Todo lo demás, si no, yo puedo agarrar y ver todos los videos o me pueden explicar, digamos, pueden ir a todas las clases que sean, ver todos los videos, los tutoriales, pero hasta que uno no lo experimenta, digamos, no hace una experiencia propia al respecto, no vamos a, no vamos a dar ese salto, digamos, hacia tener conocimiento, sino solamente tendremos información, ¿sí? Y todavía no habremos dado el salto hacia el conocimiento. Bueno, les decía por qué tiene sentido esta frase para nuestra materia. Porque la forma en la que vamos a buscar que los algoritmos aprendan, ¿sí? Es a través de los datos del pasado, los datos que ya están registrados, ¿sí? Eso sería la experiencia. Eso es lo que ya se tiene, digamos, ¿sí? Y entonces a partir de esos datos vamos a lograr aprendizaje. Eso sería la búsqueda entonces
del conocimiento. Acuérdense que es lo que vamos a buscar nosotros, no hacer un reporte, porque eso sería información, no hacer digamos, sacar métricas, sino reglas generales que me permitan aplicar hacia casos futuros. Cuando yo sé el porqué de las cosas, ya me puedo anticipar, ¿sí? Y tomar decisiones con anticipación. O sea, yo ya sé por qué suceden las cosas, entonces si veo este, determinados datos en contexto, puedo anticiparme, ¿sí? Hacer un análisis predictivo de los datos, eh, porque ya tenemos la regla general que nos dice qué es lo que es probable que suceda, ¿sí? Es como en la meteorología, por ejemplo, ¿sí? Que hay, ya se sabe por la experiencia, por lo que ha sucedido, que si hay cierta combinación de variables meteorológicas, lo más probable es que llueva, lo más probable es que corra viento, ¿sí? O que sea un día soleado, digamos. Entonces, según la información y la experiencia previa que tengan, ¿sí? Ya podemos hacer pronósticos, ¿sí? Eh, bueno, hay conocimiento que puede ser generado, digamos, digamos, primero por personas que ya tengan la experiencia, ¿sí? No sé, hay gente que es muy buena, podemos ver que hay gente que de la vida cotidiana, digamos, que sabe reconocer ciertas características en el contexto y hace ya una anticipación de lo que va a suceder, ¿sí? En el clima, por ejemplo, ¿sí? Por ahí la gente, los vaqueanos o la gente de un determinado lugar ya ve cómo pinta el clima y hace una predicción, ¿sí? Ahora, hay algoritmos, servicios meteorológicos, digamos, cómo hacen esas predicciones, muchos ya en base a algoritmos que permiten, de inteligencia artificial, que permiten simular ese conocimiento, ¿sí? Bueno, acá está entonces eh, lo que les decía de las preguntas. El quién, cuándo, el qué sucedió, quién, o sea, por culpa de quién, por responsabilidad de quién, dónde y cuándo. La información, perdón, el conocimiento es información más experiencia, esto que decía Einstein, ¿sí? Yo les decía, bueno, es el cómo se hacen las cosas, creo que ahí me había, ahí lo combiné con el de la sabiduría, que es el por qué, ¿sí? Entonces, el conocimiento es información más experiencia, eh, esto puesto a la práctica, digamos, siguiendo el ejemplo para el análisis matemático, es todo lo que uno, toda la información que uno accede, consulta, digamos, sobre límite, por ejemplo, y después está la experiencia de resolver, por ejemplo, los ejercicios prácticos. Entonces, ahí ya entendemos cómo funciona ese concepto, por ejemplo. Y la sabiduría es tratar de optimizar el conocimiento, de mejorarlo, de perfeccionarlo, ¿sí? Es hacerse entonces la pregunta del por qué son así las cosas, por qué suceden así. Para descubrir a veces que estamos equivocados, ¿sí? Bueno, lo que les decía entonces, qué es lo que vamos a hacer con los algoritmos nosotros. Les decía, los datos son percibidos a través de sensores. En el caso de las personas, los datos los recibimos a través de los sentidos, ¿sí? Pero hay dispositivos electrónicos, sensores, cámaras, micrófonos, que van a permitir entonces simular, digamos, los 5 sentidos que tiene el ser humano, ¿sí? También para registrar datos, ¿sí? Tenemos entonces micrófonos, cámaras de video que emulan, digamos, a lo que sean el oído, por ejemplo, la vista, ¿sí? Eh, y entonces de esa manera se recolectan datos. Los sistemas de información, entonces,
permiten entender qué relación hay entre esos datos, lo podemos graficar, por ejemplo, y ver si existe una relación entre ellos. Sirve también a los efectos, digamos, de la memoria, cuando uno, como si fuera la memoria, ¿sí? Almacenamos datos y los tenemos o nos quedamos con un resumen de esos datos, ¿sí? Digamos, en base a lo que salgo a la calle y veo cómo está el cielo, siento la temperatura que hay, ¿sí? Y bueno, ya me hago un resumen, digamos, de cuál es la situación meteorológica. Percibo la humedad, bueno, distintas características en las que uno dice, bueno, ya acá eh, resumí toda esa información que capturé a través de sentidos, ¿sí? Y los resumo, ¿sí? Y me quedo con esa información resumida. No andamos almacenando datos sueltos, sino que nos quedamos con información. Bueno, el paso siguiente en esta cadena evolutiva, digamos, es el conocimiento. Y el conocimiento, como les decía, se logra a través del aprendizaje, ¿sí? ¿Y de qué manera lo vamos a buscar nosotros a ese conocimiento? Tratando de entender o de descubrir patrones que haya en esos datos, ¿sí? Eh, Acá la figura entonces es que lo que vamos a hacer es buscar que con los algoritmos, en base a una cierta cantidad de datos que tenemos, descubrir que hay una regla general, que hay una línea que divide, digamos, datos que tienen una cierta característica con casos que tienen otra característica distinta, ¿sí? Eh, entonces lo que buscamos es una regla general, ¿sí? Es decir, el patrón de decir, bueno, los que están de este lado de la línea son casos que, como les digo, representan a un grupo de situaciones que son diferentes a las situaciones de los datos que están de este otro lado de la línea. Entonces encontramos esto es lo que se dice, es un modelo, buscamos un modelo, el modelo es la regla general, que me va a permitir que cuando aparezca un nuevo dato, el algoritmo pueda decidir por sí solo a qué grupo lo asigna, si el grupo de los elementos que están a la izquierda de la línea o los que están a la derecha, ¿sí? Entonces, el conocimiento lo vamos a representar, digamos, en, computacionalmente con modelos matemáticos, reglas matemáticas o lógicas principalmente, ¿sí? Que permitan distinguir, como les digo, automáticamente un caso de otro, agrupar por similitudes, ¿sí? Todo eso que nosotros aprendemos a hacer casi intuitivamente, como les ponía yo ahí el ejemplo en el video de la charla, como en base a ejemplos de perros y de gatos que vamos viendo desde que somos chicos, aprendemos a distinguir, digamos, mentalmente se nos hace un modelo que nos dice, bueno, que me sirva para distinguir de un perro de un gato, ¿sí? Bueno, ese mismo tipo de aprendizaje, ¿sí? Es lo que estamos buscando lograr a través de los algoritmos de aprendizaje automático, se llaman, que se utilizan en procesos de minería de datos, como vamos a ver bueno, ahora a continuación. Después viene, hasta ahí, digamos, la ayuda, el apoyo de las computadoras. Después vuelve a ser responsabilidad de las personas el entender esos principios. O sea, el conocimiento me va a dar el principio o regla general que rige un fenómeno. Principio o regla general que rige un fenómeno. Por ejemplo, esto que descubrió Einstein con la fórmula de la teoría de la relatividad, ¿sí? Ahora, después, es importante entender esa fórmula, entenderlo a ese modelo general. A ver qué otro ejemplo podemos tener. Bueno, está lo de Newton también, la
la fórmula de la fuerza de gravedad, ¿sí? Es entonces, se crea el modelo general y después hay que entenderlo, ¿sí? Hay que interpretarlo para poderlo utilizar. Digamos, el conocimiento para que uno lo pueda utilizar, tiene que entenderlo. Eh, y entonces las ingenierías, por ejemplo, lo que hacen es entender y aplicar esos principios, ¿sí? Ese conocimiento previo que ya existe, ¿no? Todas esas reglas las utilizan para desarrollar soluciones o o podríamos decirlo acá de modo general, para tomar decisiones, ¿sí? Así que acá el proceso es, las computadoras, los algoritmos nos van a ayudar en generar un modelo, ¿sí? Que después nos sirva a nosotros, ese modelo, una vez que lo entendemos, que lo interpretamos, lo apliquemos para tomar decisiones, ¿sí? Eh, las decisiones van a tener que ver con el contexto de los datos, de lo que se están analizando. Decidir, para dar la continuidad, digamos, con los ejemplos de la clase pasada, decidir si le propongo una determinada serie o una determinada canción al usuario, ¿sí? Decidir qué video le voy a presentar, por ejemplo, en YouTube. Decidir qué publicidad le va a aparecer en la red social, ¿sí? O en la página web. Entonces, una vez que tenemos el conocimiento de los patrones, digamos, de las características de cómo se comporta o de los gustos, por ejemplo, de un usuario, ¿sí? De alguna aplicación, por ejemplo, este, podemos tomar decisiones a partir de esos principios, de esa regla general, ¿sí? Y bueno, el último paso ahí en esta gráfica es de nuevo la sabiduría, que es criticar ese entendimiento, poner en duda eso que damos por sabido, ¿sí? En esto, bueno, el proceso, digamos, vuelve a iniciarse. ¿Por qué? Porque en base a nuevos datos voy actualizando, digamos, el conocimiento y la explicación de un fenómeno que estamos analizando, digamos, o que estamos trabajando, en este caso, con el apoyo de algoritmos de inteligencia artificial. O sea, esto es un ciclo continuo, ¿sí? Que ahora, bueno, ahora tengo nuevos datos de ese mismo usuario o de otros usuarios con los cuales cuento información, cuento con los datos, ¿sí? Y entonces el proceso vuelve a empezar, ¿sí? Entonces se va reajustando, se va siempre mejorando los aprendizajes que tengamos, ¿sí? El aprendizaje automático, la minería de datos, es un proceso que podemos pensarlo como algo continuo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a poner en duda, no nos vamos a quedar fijos con que ya creemos que tenemos la regla que explica todo lo que sucede, sino que la tenemos que ir actualizando, ¿sí? Tenemos que ir mejorándola, optimizándola. Acuérdense que la sabiduría era conocimiento más optimización, ¿sí? Queremos ir mejorando. En este caso, ir mejorando se va a ver reflejado en las decisiones o en la efectividad que tengan con las decisiones que toman. Es decir, bueno, nosotros tenemos un modelo que nos dice que hay estos patrones, en base a eso nosotros lo entendemos, lo interpretamos, tomamos decisiones. Después tenemos que ver a ver si es que realmente esa decisión fue buena o no. Digamos, le ofrecí, le recomendé una serie o una canción y resulta que no la vio, la salteó, o le recomendamos un producto que al final nunca le interesó, ¿sí? Entonces eso quiere decir que hay que poner bajo revisión ese conocimiento, ¿sí? Por eso ahí lo que dice es criticar el entendimiento. La sabiduría, entonces, la vamos a ir alcanzando, siempre que continuemos, digamos, poniendo en duda lo que estamos entendiendo. Bueno, acá entonces, bueno, los ejemplos, que también estos estaban en la charla, por eso voy a ir un poquito más rápido, ¿sí? Las dos formas de generar conocimiento, ¿sí? Digamos, las formas estructuradas, las formas, si ustedes quieren, científicas de generar conocimiento. Una es la deducción, ¿sí? Este,
que va desde lo general a lo particular, decíamos, ¿no? O sea, genera el modelo matemático, propone la regla general que explique, ¿sí? Una situación, eso lleva a que se proponga una hipótesis, ¿sí? Y después hay que ir a observar o hay que tratar de conseguir datos por observación, ¿sí? Que permitan confirmar que esa teoría era cierta, ¿sí? Se valida la hipótesis, digamos, se valida la hipótesis y queda confirmada la teoría, la regla general. Bueno, eso es lo que les comentaba yo en el video, es el proceso que hizo Einstein, digamos, ¿sí? Él aplica la teoría, ¿cuál sería esta? Por ejemplo, la fórmula, ¿sí? De la teoría de la relatividad. ¿Qué implica esa fórmula? ¿Sí? Eso del entendimiento de acá lo que teníamos era ahí él encuentra ese patrón, hay que entender los principios de ese patrón, qué es lo que implica esta fórmula. Y bueno, se explica y una de las consecuencias, digamos, de esta ecuación es que la hipótesis es que el plano espacio-tiempo, ¿sí? El plano espacio-tiempo se curva ante objetos de una gran masa, como por ejemplo el planeta Tierra o el Sol, que tienen mayor masa todavía. Entonces, esa era la hipótesis, ¿sí? Implícita, digamos, en esa teoría. Y bueno, después hubo que realizar observaciones, hacer experimentos, ¿sí? Que permitan, experimentos y en este caso, en este tipo de teoría, tratar de hacer observaciones que permitan confirmar esa hipótesis. Por ejemplo, digamos, una forma de observar que el plano espacio-tiempo se curva era ver si la luz, ¿sí? Si la luz se desvía, digamos, si la luz sigue una trayectoria curva, en ese caso. ¿Sí? Y bueno, se llegó a años después de de la, del planteamiento, de la presentación de la teoría de la relatividad de Einstein, a través de un caso ahí con un eclipse, no me acuerdo ahora quién es el nombre del que bueno, el que proponen observar en el eclipse, bueno, y comprobar que la luz se curvaba, ¿sí? Hay, digamos, hay varias situaciones de lo que, hipótesis en base a lo que se propuso en la teoría de la relatividad que se siguen descubriendo, digamos, y que han permitido, o confirmando, ¿sí? Se siguen confirmando a través de la observación. Esto de que el tiempo es relativo el tiempo que transcurre es relativo a la velocidad a la que viajamos, ¿sí? Ese ejemplo de los dos hermanos gemelos y que uno está en la Tierra girando, digamos, a la velocidad de la rotación de la Tierra y el otro está en el espacio girando a mayor velocidad y bueno, y después ahí como ha transcurrido, no ha transcurrido la misma cantidad de tiempo para los dos, ¿sí? Eh, bueno, mucho no sé de física, hasta ahí nomás me animo, no sé si ya metí la pata en algo, pero digamos, ese es el entendimiento que yo tengo de la teoría de la relatividad. No soy un experto en eso, pero lo que voy a plantearlo como ejemplo de que de la forma de generar conocimiento. Ahora bien, ¿cuántos Einstein, digamos, hubo en la historia de la humanidad? Muy pocos. O sea, esta forma de obtener conocimiento es, yo diría, reducida a muy pocas personas en la historia de la humanidad, ¿sí? Que puedan llegar a obtener de esta forma el conocimiento, a partir de la deducción, ¿sí? Eh, Así que bueno, no es muy abundante el conocimiento que se obtiene a partir de la deducción. Entonces hay otro camino, que es el de la inducción, ¿sí? Y que es el camino que vamos a hacer que sigan los algoritmos de aprendizaje automático. Es lo que siguen, en la forma, digamos, en la que obtienen conocimiento de manera computacional, ¿sí?
Entonces, ¿cómo es la inducción? La inducción va desde los datos, es el camino inverso, le podríamos llamar, porque acá planteo la teoría y lo último, digamos, y después voy a observar a obtener los datos que me permitan confirmar esa teoría. En cambio, acá en la inducción, yo empiezo analizando los datos, ¿sí? Trato de descubrir patrones en esos datos, ¿sí? Y genero una hipótesis. La hipótesis en este caso, a ver, los datos son las observaciones en sí. Bueno, acá está con la anécdota del tema de Isaac Newton, de cómo descubre la, la- la fuerza de gravedad, ¿sí? La, eh, la aceleración, digamos, que sufren los cuerpos al caer hacia la Tierra. Eh, bueno, ¿qué es lo que dicen ahí? Bueno, el tema de la manzana, y que, bueno, supongamos que eso era, que es cierta esa parte de la historia. Después, ¿qué es lo que tiene que haber hecho Newton? Es decir, bueno, a ver, registremos. Si, si la manzana se lanza desde 4,5 metros, desde una altura de 4,5 metros, demora un segundo en caer. Si la lanzamos de 19,6 metros, demora 2 segundos. Y así, bueno, va recolectando, digamos, los datos. Digamos, acá primero eh, eh, convierte en información, ¿estamos de acuerdo? A las observaciones las organizo de forma tabular, digamos, armo una tabla, ¿sí? Porque tengo los datos, anoto los datos, pero después los tengo que organizar y explicar. Entonces ahí los contextualizan y nos da entonces el significado de qué es lo que es la primera columna, qué es lo que es la segunda columna, y lo va ordenando, por ejemplo, por valor creciente de la segunda columna o valor creciente de la primera columna. ¿Estamos? Entonces ahí se obtiene información. A partir de los datos, lo primero que obtengo es información. Organizar los datos ya es una acción, una tarea que permite ya, digamos, ir a obtener información de esos datos. Resumirlos, por ejemplo, sacar el promedio, sacar el máximo, el mínimo, también son operaciones que permiten generar información. Bueno, entonces a partir de esos datos, eh, descubrimos, digamos, patrones acá, que se resumen, ese patrón se explica, digamos, a través de esta fórmula, ¿sí? Eh, que es la fórmula de la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces, después, bueno, hay una parte de validación de los datos. Después yo tengo que, este, de ver cómo se ajusta esta regla general, cómo se ajusta a los datos que yo tenía observado. O sea, si yo acá voy reemplazando a m por 4,9, ¿sí? Este, me tendría que dar un valor parecido a lo que da la... Ah, bueno, digamos, que esto es constante, ¿sí? Esto lo que dice es que es constante, entonces nos debería dar siempre el mismo número, por más que reemplacemos acá por m 4,9 y a s por 1, me va a dar un valor, ¿sí? Ahora, si reemplazo a m por 19,6 y a s por 2 y lo elevo al cuadrado y hago los cálculos, el valor de g debería ser el mismo. ¿Sí? La fuerza de gravedad es constante. Entonces, hay que validarlo de alguna manera, comprobar, hacer la verificación. Validarlo sería hacer la verificación, controlar si este modelo, esta regla general, se ajusta, digamos, a lo que se observó en los datos. Si realmente representa eso, si realmente resume bien a los datos. Esa es una tarea que también vamos a hacer con nuestros algoritmos. Vamos a darle datos, en general van a estar así ya dados en formato de tabla. El algoritmo buscará una regla general, ¿sí? Y después tenemos que controlar a ver si esa regla está bien o hay que ajustarla todavía a ese modelo general. Una vez que ya queda validado, queda confirmado de que esta regla refleja bien a lo que se observa en los datos, ¿sí? Entonces ya queda confirmada la hipótesis, sería la hipótesis. ¿Ven que la hipótesis o modelo, la hipótesis cuando queda confirmado, se transforma en un modelo, en una regla general?
una regla universal, si ustedes quieren, para ese fenómeno, ¿sí? Y ya queda confirmado entonces y ya queda establecido como teoría. La hipótesis, hasta que no la confirmamos, no, no es una teoría, no es una regla general, no es un conocimiento válido. Yo puedo plantear la hipótesis, pero tengo que validarla, tengo que demostrar que es cierta esa hipótesis. Y ahí, bueno, ya queda confirmado como teoría. Y esa teoría es el nuevo conocimiento. Entonces, ahora ya sabemos que independientemente de la altura a la que se lance un cuerpo, la aceleración es constante, ¿sí? Bueno, eso entonces en cuanto a la inducción, es decir, la forma de obtener conocimiento que vamos a trabajar nosotros. Una acá puse para acordarme la referencia de dónde está tomado esta gráfica, ¿sí? Está tomada de acá de este libro, Machine Learning with R. Bueno, entonces ahí tenemos bueno, computacionalmente entonces cómo se generan esos dos tipos de conocimiento. La deducción, eh, principalmente con las técnicas OLAP, ¿sí? Que ustedes ya han trabajado previamente, como les digo en la materia anterior, es procesamiento analítico online, ¿sí? OLAP. Eh, donde básicamente lo que hacían ustedes es plantear, o se hace, digamos, es plantear, bueno, que un reporte con las ventas, por ejemplo, de un cierto producto en las diferentes sucursales, ¿sí? Y ordenado, por ejemplo, de mayor a menor, para saber en qué sucursal se vende más cada producto, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos una teoría que es que no sé, en el BEA de la terminal se vende más la botella, por ejemplo, chiquita de medio litro de gaseosa. ¿Por qué? Porque tenemos la suposición de que ahí, como van a tomar el colectivo, la gente entonces antes de tomarse el colectivo va y se compra una gaseosa chiquita. Y que, por ejemplo, en el BEA de la Belgrano, el producto que más se vende es la coca de 3 litros. ¿Por qué? Porque ahí va a buscar la gente que lleva para fiestas o para reuniones familiares, ¿sí? O de amigos. Entonces, bueno, ya tenemos una sospecha, un preconcepto de qué es lo que sucede. Y lo que queremos es ir a confirmar eso a partir de los datos. Entonces ahí vamos a buscar los datos, vamos a hacer el reporte, y vamos a ver entonces qué envase de gaseosas, en qué tamaño se vende más la gaseosa en cada sucursal, y ahí vamos a decir, ven, que teníamos razón, que era así. ¿Sí? Tratamos de confirmar, digamos, a través de la observación de los datos, esa hipótesis que tenemos inicialmente. Hay un ejemplo, entonces, de cómo trabajamos para obtener conocimiento a partir de la deducción, ¿sí? Entonces, planteamos la teoría o el gerente, digamos, o puede llegar a tener, o la gente de marketing puede llegar a tener esa idea, ese preconcepto, como acabo de decir, ¿sí? Y entonces eh, va a ir y va a buscar, va a hacer los reportes, digamos, ¿sí? O las tablas dinámicas que me permitan ir conociendo lo que realmente sucedió en las ventas en la gaseosa y eso me sirve para tomar decisiones, ¿sí? Acuérdense que acá siempre toda información, todo conocimiento lo queremos utilizar para tomar decisiones. Ahí la decisión será ver el tema de la logística, entonces, de que en la terminal no falten botellas de las chiquitas de medio litro, de 600, y que para la logística me asegure de que en la sucursal de la Belgrano no falten las botellas grandes. ¿Estamos? No sé, justo me sale el ejemplo con la coca, que es donde trabaja el profe Heredia,
de la materia de inteligencia de negocios, pero bueno, como de paso lo vinculamos, digamos, con la materia anterior. ¿Cómo funciona? Digamos, ahí estaban buscando confirmar ese conocimiento, esa teoría, a través de la observación de los datos. Y bueno, había que ir y generar esos reportes, consultar a los datos, ¿sí? Para tratar de confirmar esos datos, esa teoría, esa hipótesis. En la inducción es lo que va, y la inducción, el otro camino, es el que vamos a ver ahora en la minería de datos. Acá es al revés, acá no vamos a hacer suposiciones inicialmente, ¿sí? Sino que vamos a presentarle los datos al algoritmo y que el algoritmo detecte los patrones que considere o que descubra que hay en esos datos, ¿sí? Los patrones los va a buscar en base a reglas matemáticas, ¿sí? Pero no con la interacción, con el nivel de interacción que tenía en el análisis OLAP, ¿sí? Donde hay mucho de trabajo del analista de datos. Tiene que armar la consulta, tiene que armar el reporte, tiene que armar la tabla dinámica, tiene que vincular los campos, ¿sí? OLAP tiene mucho de participación del analista de datos. En cambio, acá la minería de datos no. Eh, no se mete tanto en el proceso, digamos, para de encontrar patrones, sino que se plantea la lógica misma del algoritmo y una vez que se empieza a ejecutar el algoritmo, empieza ese algoritmo a buscar los datos de manera, los patrones, a empezar a analizar los datos para descubrir los patrones de manera automática, semiautomática, casi siempre de manera automática. Bueno, esos patrones se convierten en una hipótesis que después nosotros vamos a tener que tratar de validarla. Es decir, tratar de controlar si se verifica esa hipótesis, ¿sí? Si los patrones que descubre después realmente se ajustan a lo que dicen los datos, ¿sí? Y bueno, y se obtiene una teoría. Eh, a veces no es la misma, no es el mismo conocimiento que se obtiene, porque como les decía, es más la minería de datos, vamos a ver que la teoría o el modelo se aplica para tomar decisiones a futuro, ¿sí? Para casos nuevos. Bueno, entonces acá la inteligencia de negocios, la inteligencia empresarial, que ustedes vieron anteriormente, bueno, es la habilidad para transformar datos en información, ¿sí? Y la información en conocimiento, de manera que se pueda optimizar el proceso de toma de decisión en los negocios, ¿sí? Entonces vamos desde lo abundante, que son los datos, hacia lo más escaso, que es el conocimiento, ¿sí? Eh, el conocimiento lo tiene en general un experto, ¿sí? Que tiene información y que tiene experiencia, ¿sí? Porque a veces el conocimiento, el experto, el gerente es una persona, el gerente o el directivo en cualquier lugar es una persona que tenga información, o sea, que esté formada, pero que también tenga experiencia en ese ámbito, ¿sí? Entonces, a ver, si vamos a la medicina, digamos, todos tienen la misma información, los médicos, digamos, han estudiado lo mismo, digamos, todos, o vayamos, no nos metamos con los médicos, nos metamos con nosotros mismos, con los informáticos, ¿sí? Ahí, bueno, cuando estudian la carrera, todos reciben más o menos la misma información, ¿sí? Ahora, el conocimiento que tienen es, cada uno va a ser el plus, digamos, que tengan en cuanto a experiencia también, ¿sí? Eso les da mayor conocimiento, mayor capacidad de identificar la problemática, anticiparse a los problemas, ¿sí? Y tomar mejores decisiones. Entonces, conocimiento es información más experiencia. En el médico también, ¿no? Es decir, como con los años, ¿a quién prefiere uno que lo opere? Por ejemplo, un médico que recién se recibió o un médico que lleva, no sé, miles de cirugías hechas, ¿no? Entonces, se valora más, digamos, que no solo la información
o la formación que tenga, sino también la experiencia. Bueno, eh, entonces, la inteligencia de negocios, eh, esto ya lo vieron ustedes, no hace falta que yo se los vuelva a explicar, sino que lo menciono para tratar de hacer la diferencia, que se note la diferencia con la minería de datos, ¿sí? Pero la inteligencia de negocios busca generar información a través de informes, consultas interactivas y herramientas de exploración de datos y análisis multidimensionales con esos cubos o lab, ¿sí? Que se construyen. Eh, bueno, acá estaría la pirámide de lo que son los sistemas de información que hasta ahora ustedes vienen viendo. Digamos, tenemos como los sistemas transaccionales y los sistemas analíticos, ¿sí? Los sistemas transaccionales, digamos, brindan soporte principalmente a lo que es nivel operacional y administrativo de una organización, ¿sí? Eso es un sistema transaccional. En cualquier tipo de organización, digamos, ya sea un comercio, una escuela, una organización gubernamental, lo que van a tener, digamos, son sistemas transaccionales que les permiten desarrollar las tareas, como les decía, a nivel operacional. Operacional, ¿qué quiere decir? A donde es a la producción, digamos, a donde es la transformación de las entradas en salida, digamos, de la producción, ya sea de productos o de servicios, ¿sí? Y el nivel administrativo, que es la cuestión de gestión alrededor de la producción, ¿sí? Qué sé yo, sistemas de recursos humanos, sistemas de liquidación de haberes, sistemas contables, ¿sí? Que, digamos, son también importantes dentro de lo que es la organización, más allá de lo que sea el sector de producción en sí mismo, toda la cuestión administrativa que, que, que requiere, digamos, una organización. Entonces, para eso tenemos los sistemas transaccionales, ¿sí? Y después, en esta rama de electivas, digamos, ustedes estuvieron viendo lo que se denominan los sistemas analíticos. Estos sistemas brindan apoyo, digamos, a la parte gerencial y a la parte estratégica de una organización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a estar dándole información, por ejemplo, a los administradores de nivel medio y administradores de nivel superior. Información para tomar decisiones, no para el día a día, digamos, de la organización, sino más bien a nivel ya estratégico, de mediano y de largo plazo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer en el mediano y en el largo plazo? Entonces, el sistema transaccional es en el día a día, ¿sí? Y como les digo, los sistemas transaccionales son más bien de sistemas para, para llamarlos, digamos, de altas, bajas y modificaciones. Lo que hacen es registrar datos. En cambio, los sistemas analíticos justamente hacen esto que hace referencia al nombre, analizan datos, ¿sí? No generan toman los datos de los sistemas transaccionales muchas veces y además de otras fuentes externas, no solo dentro de la organización, y los analizan. Los analizan para brindar información y conocimiento que permita tomar decisiones, ¿no? Eso es entonces el objetivo de estos sistemas analíticos. Entonces, ustedes ya estuvieron viendo que la inteligencia de negocios hace falta organizar los datos en lo que se denomina un data warehouse, ¿sí? O sea, almacén de datos, ¿sí? Que no es la base de datos relacional que utiliza el sistema transaccional, sino que es otra estructura para organizar los datos que está enfocado a que ahí voy a hacer consultas a esos datos. No voy a hacer ni altas, ni bajas, ni modificaciones. Es una estructura en la que uno pone los datos
para, específicamente para hacer consultas de ellos, analizarlos, ¿sí? Hacer análisis de los datos. Y bueno, el Data Warehouse entonces estaría para el Data Warehousing, para lo que es gerenciales, ¿sí? Y acá a nivel directivo ya superior, digamos, la minería de datos va a brindar información que puede ser útil ya a nivel estratégico de la organización. Bueno, entonces, ¿eso para qué sirve? Muchas veces esto bueno, va cambiando de nombre. Primero como que todo esto se llamaba el Business Intelligence, ¿sí? Después como que el Business Intelligence quedó solo para esta etapa de conocimiento, la minería de datos como que este, se separó en lo que ahora, y ahora todo esto junto se lo suele llamar ciencia de datos. Esto más el Big Data, ¿sí? Se lo suele llamar ciencia de datos, ¿sí? Básicamente, para no perdernos, sería todo lo que sean sistemas para análisis de datos, ¿sí? Para obtener conocimiento, no sistemas transaccionales. O sea, acá no vamos a ver cómo desarrollar un sistema transaccional, sino cuáles son los algoritmos que trabajan, digamos, en un sistema analítico de datos. Bueno, y acá entonces lo que les decía, de que los sistemas transaccionales operan en el corto plazo, en el día a día de la organización, ¿sí? Muchas veces son estos legacy systems, bueno, vienen con, digamos, o continúan trabajando con con lo que son los sistemas legados, los sistemas heredados, ¿sí? Quizás ya la organización tenía sistemas anteriores con los que venía trabajando, muchas veces se complementan esos sistemas o se los reemplazan, ¿sí? Es para lo que les van a pedir muchas veces en, en los ámbitos laborales, digamos, bueno, decir, tengo este sistema, pero ya que está en un lenguaje que ya casi nadie lo conoce, que es un lenguaje que tiene ya sus limitaciones, que ha quedado desactualizado, digamos, que no tiene, que hay otros lenguajes que son mucho más potentes, ¿sí? O que utiliza el almacenamiento de datos en archivos, pero que no es capaz de conectarse a una base de datos, a un motor de base de datos. Entonces hay que hacer muchas veces migraciones de sistemas heredados, ¿sí? Cambios en sistemas heredados. A eso se refiere con el legacy system. Bueno, y la tecnología básica es las bases de datos relacionales, ¿sí? Y el SQL para las consultas. Bueno, para el mediano plazo, ¿sí? Tenemos que sirve para decisiones tácticas, como les decía, es esto, el Cubo Lab, y la técnica es el Data Warehouse, ¿sí? La tecnología es la tecnología OLAP, le llamemos, ¿sí? En general, se agrupa de esa manera. Eh, y bueno, la minería de datos, ¿sí? Es para analizar datos y tomar decisiones a largo plazo, ¿sí? Se lo usa para tomar decisiones de tipo estratégicas o para hacer pronósticos, predicciones de qué es lo que puede llegar a suceder. Las técnicas que tienen, que son las que vamos a ir viendo, son las de agrupamiento, de clasificación, reglas de asociación, eh, reglas de secuencia. Hay también esto de analizar en qué orden se pueden ir desencadenando los eventos. Por ejemplo, las compras, en qué orden puede que la persona vaya comprando una familia de productos, ¿sí? O en qué orden va a ir viendo las distintas series, o en qué orden va a escuchar las canciones, ¿sí? Lo que hace Spotify, por ejemplo, ¿sí? Son técnicas entonces de hacer predicciones sobre secuencias, ¿sí? Entonces, proponer una secuencia que es probable que era la que va a suceder. Bueno, las técnicas son variadas. Acá hay un ejemplo de una red neuronal, ¿sí? Pero hay otras técnicas, digamos, que representan cómo se procesan los datos, cómo se los, cómo se los, sí, cómo se los procesa, cómo se los analiza, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué vamos a buscar? Patrones,
Patrones son regularidades, son eventos que suceden frecuentemente, ¿sí? O que suceden sí, en varias ocasiones, ¿sí? Y lo que se obtiene entonces son nuevos conocimientos. Como veníamos hablando, vamos a obtener ese conocimiento representado a través de una regla matemática, una regla lógica, un gráfico, un grafo, un árbol, por ejemplo, va a ser una forma de representar el conocimiento. Eso tiene que ver con la primera materia de esta rama de electivas, ¿no? Cómo se representa el conocimiento. Bueno, acá vamos a ver cómo esos algoritmos tienen cada uno una forma diferente de representar el conocimiento. Bueno, inteligencia negocio. Entonces acá, bueno, el gráfico resumiendo eso, ¿no? Lo que se usa, lo que ustedes ya vinieron estudiando, que son las bases de datos relacionales, el data warehouse, y ahora para la minería de datos vamos a aprender lo que es el aprendizaje automático. Entonces, ahí terminar de contextualizar, digamos, qué es de qué trata la materia, ¿no? Que es lo que venimos hablando entre la clase pasada y esta, para que terminar de, como les digo, de presentarles y de indicarles qué es lo que se busca con esta materia, ¿sí? Que es un aspecto relativamente nuevo dentro de las ciencias informáticas, ¿sí? Que es bastante interdisciplinario. O sea, van a ver que la minería de datos no es algo que solamente le interesa hacer a los informáticos, sino que en las diversas disciplinas, las diversas profesiones, quieren aplicar este tipo de tecnologías para optimizar sus decisiones, ¿sí? Y como les digo, tiene, digamos, ya muchos casos de éxito, ¿sí? Y una disciplina en la que se sigue perfeccionando día a día y bueno, y que ha dado lugar, como comentaba la clase pasada, a múltiples productos y servicios, ¿sí? Más que nada servicios, ¿sí? Que han sido revolucionarios a nivel mundial, ¿sí? Y que ha hecho que sean digamos, se vuelvan las empresas más importantes así a nivel mundial. Hoy ven ustedes que las empresas que lideran los índices bursátiles son Facebook, Google, Amazon, ¿sí? Podremos agregarlo ahí a Apple también. Apple, bueno, desarrolla hardware y software, ¿sí? Pero tienen, digamos, el motor de su negocio son los datos y el análisis que hacen de esos datos, ¿sí? Para las decisiones que toman. En cuanto a el producto que ofrecen, digamos, está basado en lo que logran a través de estos algoritmos de aprendizaje automático. Así que bueno, es como les decía, un área en la que hay mucha demanda laboral de este aspecto, así que eso lleva a que bueno, estén surgiendo muchas capacitaciones a nivel nacional, carreras de muchos posgrados, porque hay profesionales que no han llegado a tener este tipo de materias cuando cursaron, ¿sí? Así que mucho a nivel de posgrado y no sé si se habilitó, pero el año pasado se había aprobado en la Universidad de Buenos Aires lo que se llamaba una licenciatura, no sé si le pusieron licenciatura en sistema, en ciencia de datos, licenciatura en ciencia de datos, que se enfocaba directamente, digamos, para diferenciarla de la licenciatura en sistemas, donde uno aprende mayormente, o en la ingeniería, en informática, o en sistemas, que uno aprende mayormente al desarrollo de sistemas transaccionales, ¿sí? Ahora empezó Buenos Aires con una licenciatura en sistemas analíticos, sería, ¿sí? No se estudia
la ingeniería del software, digamos, sino que se especializa, digamos, en el análisis de datos. Eso en base a la gran demanda que hay por parte de empleadores para a personas con conocimientos en esta temática. Así que, bueno, es bastante actual y como les digo, seguramente si les interesa es una nueva rama dentro de la disciplina en la que pueden profundizar. Bueno, entonces, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Era eso, venimos de las bases de datos relacionales, que es lo que ustedes vieron, ¿sí? En la mayor parte de la carrera. Después estuvieron viendo el Data Warehouse, los Data Marts, aplicaron las técnicas OLAP para para el análisis de los datos, y ahora vamos a ir a lo que es la minería de datos, ¿no? Entonces, tratar de ver, por ejemplo, hacer predicciones, pues, cuál será el comportamiento en la zona sur este año, saber cómo hacer predicciones de cómo van a ser las ventas en un determinado sector. Este, bueno, esto como para que también plantearles que no es fácil. Ahí está la complejidad del proceso. La minería de datos es un proceso un poco más complejo, porque está más a la derecha de lo que sea generar informes, generar reportes, ¿sí? Es un poquito más complejo, pero también es mayor la potencia del análisis que se puede hacer, ¿sí? Es hasta diferente. En algunas partes el análisis tiene, digamos, puntos en común con lo que se hace en las otras formas de analizar datos, ¿sí? Por eso es que comparte algo con las otras técnicas, pero después tiene otros algoritmos que son bastante, digamos, ofrecen otro tipo de resultados, más allá de los informes, ¿sí? Entonces, eso es la minería de datos. Un poquito más compleja. Por suerte hay herramientas que, digamos, tampoco es lo imposible. ¿Por qué? Porque una vez que uno entendió la lógica del algoritmo, no hace falta codificarlo al algoritmo, uno usa librerías generalmente que ya están desarrolladas, ¿sí? Entonces no hace falta codificar tanto. Y no tiene el tema de que hay que desarrollar una interfaz de usuario, digamos, no tiene toda esa complejidad que tiene el desarrollo del software transaccional. Bueno, y esto es del Data Warehouse, pero bueno, como les digo, nosotros no vamos a trabajar con el Data Warehouse, sino que, no sé, creo que algo tienen que haber visto en la materia anterior. Me parece que como la materia se llama Minería de Datos y Data Warehouse, bueno, acá se menciona en unas cuantas diapositivas de manera resumida de qué se trata el Data Warehouse. Por suerte, nosotros para hacer minería de datos no necesitamos sí o sí crear un data warehouse, ¿sí? No necesitamos, o sea, la minería de datos, si uno tiene el data warehouse, podríamos tomar de allí los datos, ¿sí? Para hacer la minería de datos. Pero si no lo tenemos al data warehouse, no es necesario tenerlo, ¿no? No es necesario construirlo como paso previo. Así que bueno, yo les voy a mostrar, vamos a trabajar en las clases con, con una vista minable, se llama, que ya serían los datos ya directamente listos para ingresar a la minería de datos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de otros procesos que son también importantes y específicos dentro de la minería de datos. Así que bueno, esto del Data Warehouse, como les digo, tengo que chequear si es que no lo están viendo ya con el profe Heredia, ¿sí? Pero no hacen a lo central de la materia, así que por eso, bueno, se los puse ahí, pero no vamos a profundizar en el Data Warehouse en sí, sino que vamos a ir hacia el aprendizaje automático, hacia los algoritmos de aprendizaje automático, cómo se procesan esos datos. Sí, Bueno. igual algo de Data Warehouse nos dio el profe. Sí, sí, Así sí, eso que, me han comentado años anteriores que trabajen, lo crean ahí con, no sé si con Power BI o con Excel o con algo sí, con así. el Power BI. Con Bien, eso.
exacto. Así que bueno, por suerte no vamos a repetir eso, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en la, en los algoritmos de aprendizaje automático. Ok. Así, bueno, estaríamos. ¿Qué más? Me tengo que fijar porque creo que la semana que viene es de exámenes. Ya me voy a fijar qué día está. Si no, a ver si corremos. No sé, ustedes los miércoles, el horario que está, tienen algo más después de las 6, como para, o si no, nos corremos un poquito de Yo eso. no, yo Ah, particularmente no tengo problema. bueno. Bueno, ya vamos a ver, porque tengo un problema en la semana que viene de los exámenes, que creo que sabe ser los miércoles y es a las 4. Como les explicaba, más que nada es, no me fijé si hay inscritos todavía, y, y, y lo otro es que es para poner la nota directamente, ¿sí? Pero no sé si eso, me tengo que fijar, el tema ese, si vamos a poder comenzar 4:30 o lo corremos a las 5. Ya les aviso, les confirmo bien. Ok. Y después la otra cuestión es que por eso se postergué la reunión la clase del miércoles, porque les comentaba en el mail, ahí estamos reuniéndonos con docentes de otras universidades de acá, de Argentina y de Colombia, para conformar lo que se llama queremos conformar una red de investigación, una red de colaboración entre, entre distintas facultades. Y bueno, y justo ha quedado ahí planteado que cada 15 días reunirnos a las 4:30 de la tarde. Así que por eso quería ver con ustedes el tema de, o si los miércoles lo corremos a un horario tipo 6 de la tarde, o nos movemos para los viernes, ¿sí? Así que bueno, eso les voy a estar consultando a ver qué es lo que pueden ustedes, ¿sí? Por el tema de los horarios en Bueno, las sí, otras materias. no hay problema. Bueno, así que eso ya les voy a estar consultando por mail para que nos organicemos y bueno, les estoy avisando, confirmándoles bien el horario de la clase que viene el miércoles. ¿Sí? Pues el Bueno, miércoles que viene no tendría reunión, así que podemos comenzar sin problema. bueno, profe. Bueno, listo. Que ande lindo, buen fin de semana. Igualmente, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego.